me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a la quinta emisión de Ecotónicos. Poco saber, más dicha en abundancia, es dada a los mortales. ¿Por qué, oh bello sol, no me basta, flor de mi flor, es nombrarte un día de mayo? Nada más excelso me ha sido dado, si yo fuera parecido a los niños, si cantara como el ruiseñor la canción serena de mi alborozo. Hölderlin. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas de Ecotónicos. Estamos acá en la quinta emisión. Tenemos una invitada de lujo, Patricia Mercado. Ella es licenciada en Psicología Social, poeta, docente. Y es un honor, es una amiga de la casa y es un honor tenerla acá para esta aventura ecotónica de la fecha. Y qué más, ¿no? Siempre nos proponemos un tema eje para empezarla discurrir. Y hoy el tema era la improvisación, ¿no? Sí. También vamos a hablar del trabajo de Patricia, ¿no? Bienvenida, Pato. Hola, buenas tardes. Claro, ahora, uno no se acostumbra a que te están filmando, también te están escuchando, entonces es por todos lados. Bienvenida, Pato. Una alegría tenerte. Por otro lado, hay algo en donde se tocan la introducción a Patricia y el tema, porque si Patricia habla comúnmente de un grado de desalineación, ¿no es así? ¿No? Y eso significa romper patrones, significa romper comportamientos mecánicos, cristalizados, repetitivos. Y la pregunta es, ¿cómo hacer? Si en la práctica, por ejemplo, un dibujante, sabe dibujar, y entonces ha adquirido una especie de reconocimiento, tiene un estilo, dibuja de determinado modo, hasta que llega un día y que eso verdaderamente no lo satisface, lo aburre. Es decir, es algo que él lo hace de taquito, no tiene creatividad en lo que hace, y de pronto se plantea ante la hoja en blanco dejarse llevar. Es decir, como un niño, ¿no? Es decir, dejar todo el conocimiento, por decirlo de alguna manera, y entrar a descubrir qué es lo que hace propiamente, más allá del oficio incluso. Bueno, ahí tenemos un punto que tiene que ver con la improvisación. Pero a mí, por ejemplo, lo más importante de la improvisación me parece el hecho, cómo se establece en la sociedad, y es rarísimo porque los reyes de la improvisación son los músicos negros de Estados Unidos, que en realidad, digamos, si uno piensa culturalmente, el jazz viene del blues, etcétera, viene del ragtime, viene de África, y África es repetición. O sea, toda la música africana es chamánica y funciona por repetición. Es decir, y eso es lo que genera un Estado. Como estos tipos, educados en eso y teniendo eso como gran cualidad, empiezan a plantearse lo desconocido. Empiezan a plantearse aquello que no saben, por ejemplo. Y entonces está el ejemplo para mí de Charlie Parker, ¿no? Charlie Parker, es decir, por supuesto que en grado de conciencia alterada por heroína, empieza a tener experiencias con el tiempo.
en que hace las cosas. Entonces toca con un quinteto, toca con grandes músicos y están tocando un tema, digamos, que tiene como improvisación nada más que los 8 compases del solo, donde cada quien hace lo que quiera. Ahora, lo que hace Charlie Parker, como tiene una concepción del tiempo distinto al normal, empieza a lo que se llama retardarse, a llegar tarde, por decirlo de alguna manera. Y llegando tarde, modifica toda la secuencia armónica de todos los otros, porque los otros están tocando armónicos, están tocando en armonía, están tocando acordes. Y esta melodía está entrando tarde, está entrando... Y hay temas en donde, por ejemplo, entra 2 tiempos tarde, lo cual es tremendo. Sí. Pero lo que hace es que le vuela la peluca a todos, porque hay que empezar a escuchar de otra manera, hay que relacionarse de otro modo. Digo, ahí hay algo que me resulta interesantísimo, como situación, ¿no? Como descubrimiento, como... Bueno. Llegar tarde, llegar, no llegar. Sí, llegar a tu tiempo, digamos. Llegar a algún punto del tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que el problema de la improvisación se liga fuertemente a las desacomodaciones, ¿no? Como si las culturas de todos los tiempos y en todos sus formatos fueran la búsqueda de acomodaciones de la vida que vivimos, porque la vida, en su movimiento incesante, va desacomodando y proponiendo, ¿no? Las vitalidades van proponiendo desafíos. Entonces ahí está lo que vos decías de África, cómo las culturas acumulan tradiciones, que son un gran patrimonio. No es que estamos diciendo que eso carezca de esos saberes amasados colectivamente, amasados en grandes procesos de tiempo, ¿no? No tengan un valor, no porten un sostén que es imprescindible al cuidado de la vida. Pero la improvisación lo que viene a traer es que también lo contrario, también necesitamos desacomodar esos legados. No tanto por un afán de novedades, creo yo, sino porque vamos afinándonos como en búsquedas más sutiles y reconociendo que eso que se acomodó de un determinado modo no alcanza a abrazar la vida en un momento dado, claro, ¿no? Sí. Entonces hay algo ahí. Hay otra experiencia que tuve en India. Un día viendo televisión nacional, pasan un concierto de lo que se llama música drupada, que es una música del norte de India, que es, por ejemplo, el cantante toma un mantra y canta durante 5 horas el mismo mantra, cada vez de distinta manera, lo cual era feroz, era una situación de siempre él se proponía además cantarlo de otra manera, ¿no? Sí, porque el mecanismo, vuelvo al punto, el mecanismo del mantra es la repetición constante sin ningún tipo de variación, que es lo que se permite que se serene la mente, que es el propósito. O en el caso de los africanos, esa repetición tiene que ver con hacerlo entrar en estado de conciencia, salir del mundo cotidiano, digamos. Pero este caso de que el cantante, por ejemplo, utilizando ese mecanismo, la banda tocaba tradicionalmente, tocaba sin moverse, y el tipo cambiaba todo el tiempo. Era como una búsqueda constante de poder decir algo verdadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como esa búsqueda de lo exquisito, de la belleza como interminable, donde el artista no sabe que no va a llegar, pero va ahí, ¿viste? Va desesperadamente ahí. Bueno, una situación así. Se retuerce sí. para
Encontrar algo, Sí, buscar algo, encontrar ¿no? algo, encontrar O que lo algo encuentre. que lo sorprenda. Que te Que sorprenda. desconozca. Decía, como avanzar en el espacio, no sé, digamos, y en el tiempo. Avanzar en el conocimiento de alguna manera, ¿no? Porque si el artista está expuesto, es él el que lo hace. Es él, es su cuerpo, lo está haciendo. No tiene ningún artificio lo que está haciendo. Y también es como, qué sé yo, como un equilibrista, es alguien que está en un lugar de inestabilidad total, ¿no? Donde todo lo que sabe en realidad, todo el oficio está puesto para algo que desconoce, por decirlo de alguna manera. Es notable. No está planteado así eso en relación a nuestro vivir diario. No, claro. Porque entiendo de que de una manera muy simple que ampliarían los paradigmas, porque si cada uno es un actor, víctima, creador del tiempo que le toca vivir como ser individual, esto probablemente en cualquier trabajo creativo o en cualquier explicación técnica acerca del trabajo de la creatividad existe. Es, digamos, tecnología humana ya existente. La pregunta es por qué no se aplica. Por ejemplo, la educación Waldorf es una educación que de lo que menos necesita es de elementos, porque se basa en lo que te inspira. Entonces, hasta si se quisiera plantear como un cambio en el concepto educativo, no costaría un mango, simplemente el conocimiento y aplicarlo. En ese estado está la educación, por ejemplo, histórica y de este momento en nuestro país. Y no es estrictamente un tema económico, es más bien un tema de no aplicación del conocimiento como la materia para la que está prevista. Simplemente es que no se usa. Claro, no sé si es tan simplemente, ¿no? Eso que mencionás me viene, bueno, para llevarlo como quizás a un terreno más concreto de nuestra cotidianeidad, Sí. digo, el capitalismo ha construido su fuerza, usufructuando de la energía de los cuerpos, porque cuando hablamos de creatividad hablamos de un potencial de las vidas. Yo no diría tanto un potencial que pueda contarse uno por uno en cada persona, sino un potencial que siempre es colectivo, no importa la cantidad de cuerpos que mires. O sea, uno a veces en un momento puede creer que contempla el hacer, el quehacer de un sujeto, pero siempre está contemplando la red de la que es parte ese sujeto, más allá de cuánta gente haya en un lugar, en una situación, ¿no? Es un entramado. Entonces, ahí hay toda una tecnología, volviendo al capitalismo, que tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos. Esto lo laburó muy bien Foucault, ¿no? Que tiene que ver con cómo, y la educación es parte de eso, más allá de lo que ciertos grupos, cierta gente en particular, intenten como improvisación en los mantras de los poderes, ¿no? En esa secuencia rígida e instalada, donde tiene una razón de ser extractivista, eso que se hace de un cierto modo y no de otro. Y esto favorece intereses muy potentes. O sea, improvisar ahí, desviando esa fuerza disciplinaria que se hace muchas veces. Todos nosotros conocemos ejemplos de un montón de docentes, de artistas, de comunicadores, de médicos, de vecinos, que desvían en un determinado momento sobre esos rigores. Bueno, eso ataca intereses. Digo, no es tan ingenuo como,
bueno, ¿por qué no los dejan hacer si total lo de ellos es bárbaro? Y Pero siguiendo este tema, ¿no? Y teniendo en cuenta que vos trabajaste mucho tiempo en la cátedra 2 en grupos 2, perdón, de Marcelo Persia. ¿Cómo fue esa experiencia a la luz de estos temas? Bueno, primero, para situar un poco a la gente, esa cátedra es parte de la currícula de la formación de los psicólogos en Argentina, es una cátedra de la formación de grado en la Facultad de Psicología de la UBA, ¿no? Bueno, lo primero que tendría que contar sobre el trabajo que Persia propuso a todo el equipo, que éramos un equipo grande, un equipo de muchos docentes, fue una intervención sobre el título de la materia, porque el título de la materia, el título oficial, digamos, el título mántrico, siguiendo lo que estaba planteando Rubén, es teoría y técnica de grupos, ¿no? Y lo primero que él favoreció, lo primero que él sembró, es una discusión sobre ese título. ¿Es de grupos que tenemos que hablar o es de lo común? ¿Y por qué, a dónde nos lleva Porque las palabras también son acciones, pensamientos, modos de estar, patrones armónicos, patrones. Sí. Las palabras también son patronas, ¿no? Claro. Hasta que, como decía Bartés, pueden devenir literatura o devenir poesía. Entonces ahí improvisan, bueno, todo este otro problema, pero tienen un efecto performático, digamos, fuerte. ¿Es de eso que hay que hablar? Bueno, es de técnicas. Se trata de técnicas lo colectivo, se trata de técnicas el cuidado de la vida. ¿Se trata de eso? ¿Qué podemos pensar sobre eso? Si tomáramos toda esa discusión que ese equipo trabajó durante una década y media larga, a través de textos, a través de acciones áulicas, a través de conversatorios, de convocar a personajes de la cultura, a través de muchas cosas, y de prueba y error, y de sentarnos a las 11:30 de la noche los miércoles en un bar y decir, che, se podría hacer tal cosa, sí, no, de inventar improvisación, o sea, de permitirse esa zona de riesgo que es improvisar, porque después no sé si de repente quedás contento o no, decís esto, vamos para tal otro lado. O sea, el abrirse al boceto, me quedé pensando en lo que decías del dibujo, fue digo, lamentablemente, porque cuando Persia se jubiló, ese proyecto se desmanteló. Quien tomó quien quedó a cargo de la cátedra desmanteló ese proyecto, ¿no? Tomó la decisión de desmantelarlo. ¿Por qué? Porque ataca muchos intereses. Es como muy claro eso. Entonces, la improvisación también tiene algo de interpelación, siempre. No importa en qué, ni hablar si lo haces en un ámbito institucional tan tradicional como puede ser la universidad, ni hablar. Pero aún en los gestos de la vida íntima, aún esos gestos que parecen tan a solas que a veces hacemos, siempre es una interpelación, o sea, tiene una dimensión política la improvisación, en tanto interpelación a los poderes. Por eso no puede ser reducida a cuestiones técnicas. Decir, bueno, es así, justamente, es el momento donde le discutimos a las técnicas su supremacía. Hay un detalle, ¿no?, que viene a esto, y que en la experiencia de la música, por ejemplo, es más grande improvisador el que más sabe. Digamos, cuanto menos sabe, es más prisionero del patrón, de los patrones, o sea, tiene una repetición más corta, digamos, tiene un vuelo más corto. Entonces,
cuanto mayor conocimiento tiene, estoy hablando de la música occidental, ¿no? Que, por ejemplo, a partir de Rameau, de la escuela francesa, se codificó todos los acordes, toda esa historia de la música clásica. Ok. Entonces, como todo eso está lleno de leyes, es lo mismo que la abogacía. El mejor abogado es el que puede romper, puede pasar por entre las leyes, o sea, puede pasar del otro lado de la ley, puede quebrarla, por decir, encontrar la fisura por donde pasar, digamos. Esto le pasa también al artista. Cuanto mayor conocimiento técnico tenga, o sea, que la técnica no está en contra de la improvisación, puede estar absolutamente a favor, en la medida que él tenga el espíritu de encontrar algo que desconoce. Claro, pero el asunto es, vos me da la sensación, Rubén, que varias veces mencionaste como esa antinomia conocimiento-desconocimiento, ¿no? Que creo que viene muy a cuento de esto. No, la antinomia que yo planteo es conocimiento-sabiduría, no anticonocimiento. Yo creo que el conocimiento no es sabiduría. Claro. No claro. es conocimiento. Claro, pero cuando decías, hablo de las palabras, cuando decías la improvisación se mete en lo que no conocemos. Bueno, ahí no es que el exceso de oficio, quizás por decirlo de algún modo, o tener todo un bagaje en un oficio, te impida el desvío, pero tampoco lo contrario, tampoco te lo habilita, porque yo creo que hay algo con la improvisación que requiere, no sé por qué me vino, mira, voy a hacer un desvío, esto va a quedar desprolijo, pero estabas hablando de los músicos y me hiciste acordar un libro que leí no hace tanto tiempo sobre este pianista que muchos dicen que descolló en la obra de Bach, Glenn Gould. Y pensando en algunas cosas que se han tomado de él como excentricidades, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de, basta, no quiero ser más corset, no voy a tocar más en vivo porque el público, prefiero grabar, prefiero trabajar de otro modo, ¿no? Este tipo de cosas que uno dice, pero ¿esto a dónde va? ¿Esto a dónde no va? Prueba y error. Yo creo que el improvisar es también la capacidad que un grupo, que una comunidad, que alguien, no importa en qué escala lo mires, tiene de descubrir, de arrojarse a descubrir que hay que ir a donde no se sabe, pero no para conquistar, como quien sigue acumulando saberes, ¿no? Sino porque hay algo con el tema del control, hay algo con el tema de la deformidad, la potencia de la deformidad. El problema de la forma y el contenido también está acá, ¿no? O sea, cómo que obviamente que necesitamos formas y sostenes para el cuidado de la vida, pero a la vez necesitamos que esas formas cedan, poderlas horadar, ¿no? Ahora esto es una osadía y es una búsqueda que no te la da una técnica, necesitas sobre lo que tengas algo que es de otro orden, ¿no? Para arrojarte ahí. Hay algo interesante acá, que es el tema de la forma. La forma es un proceso. Sí, en realidad se toma la forma como un cristal, como algo que se ha llegado y que es así. Pero la vida enseña otra cosa. La vida enseña que la forma está cambiando continuamente y que en realidad la película es que es una serie de formitas todo el tiempo interminable hasta que se termina, digamos. Que sería la última, pero no la mejor, sería una de las secuencias. El tema es que la forma tiene una preforma y tiene una deforma. O sea,
lo cual hace que sea absolutamente transitorio el éxito de la forma. O sea, cuando uno dice esto está acabado, no está acabado para nada, porque viene un espectador y ve otra cosa. Entonces, ahí de pronto se está abriendo un campo en donde el otro ingresa a lo que se le propone, digamos. Hay una proposición del otro, de la venida del otro también. O sea, que ir hacia ningún lado significaría ir hacia el otro de alguna Claro, manera. el otro y sobre todo lo otro, porque en cada existencia anida algo de la forma, es eso que llamamos identidad o eso que llamamos el otro, la otra, Sí. pero también anida algo de lo otro. Ese germen está todo el tiempo, por eso esto que vos decís, está todo el tiempo en movimiento, está todo el tiempo Vivo. vivo, claro. Entonces, sí, ese arrojarse es un arrojarse en el reconocimiento de una existencia abierta y una existencia que no puede replegarse en el narcisismo, ¿viste? En yo soy yo. Gombrowicz decía una cosa lindísima, decía que el humano muere adolescente. ¿Muere de adolescente? Adolescente. O sea, que esa sensación de ir y de nunca lograrlo, que es la adolescencia de alguna manera, ¿no? Porque el adulto cree que consiguió cosas, o sea, se establece, ¿no? Bueno, pero él veía eso del espíritu del adolescente, de algo que está cambiando todo el tiempo, que uno no controla incluso. Claro, porque las fuerzas compositivas no son necesariamente las de la voluntad. Claro. Justamente la improvisación se abre al azar, se abre a lo otro, se abre a lo no conocido, se abre a impulsos de los que no se puede dar cuenta. De alguna manera, en el campo de la certeza, digamos, en cada enunciación, hay como un campo que uno tiene una certeza, pero hay justamente un espacio para la deforma, para la deformidad que viene en el arrojo hacia el otro, ¿no? Y eso es lo que permite un campo común, una elaboración, ¿no? Un abono de lo vital, ¿se entiende? Lo que me parece interesantísimo que aparece es que no lo nombramos, pero es el cuerpo. Claro. No digo, cuando hablamos de preforma, forma de formación, o sea, la experiencia de vida que tenemos con este cuerpo. Y cuando no nombramos el cuerpo, no estamos nombrando a Eros, que es un aspecto poderosísimo de la creación artística. Es decir, esa necesidad de vida, así, de propagación de la vida, así, de la que somos como vehículos, de algún modo nos atraviesa. No somos hechos más que nosotros. Creo que estamos todo el tiempo en esta charla hablando de Eros, ¿eh? Sí, Nunca, claro, bueno, ¿no? pero había que ponerlo sobre la mesa. Había que ponerlo sobre la mesa. Bueno, como vino Eros, nosotros nos vamos a ir a un corte, así nos tranquilizamos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar
con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Al ladino. Quiero de mi pluma un ejercicio que reúna al ayer con el mañana. Quiero que el hoy sea la ventana. Quiero al lector que no se mortifica, que ve pasar a su alma llana, sin luz de sombra en que se admire. Quiero a la sombra que se ufana y no por ello luz emite. Quiero al Dios, dueño de su ausencia. Quiero a la luna, su vestido. Quiero al que aprende un diálogo afectivo. Quiero al que intenta amar. Amo al ladino. Miguel Abuelo. Continuamos esta... ¿Qué sería? ¿Cómo le podemos nombrar a este? Estamos rodeando el concepto de la improvisación, que dentro del ámbito artístico es un recurso escaso en general, y muchas veces sobre el que hay mucha ¿no? discusión, al menos acerca de qué es un artista, de qué es el arte, por qué una persona elige deformar sus recursos, su vida, qué le pasa interiormente, porque a veces se habla como de leyes colectivas y no se entiende que a la base hay personas, individuos humanos, que solamente transitar por todo eso que se enunciaba antes, todos esos conflictos y rayos extrañísimos y creaciones hechas por entidades, mitos, deidades, políticos, transnacionales. Estamos como todo el tiempo escuchando, y sobre todo en el último tiempo, desde que nos encerraron con el coso para no contagiar a nadie, nos pusieron el barbijo y nos dijeron, bueno, quédese ahí adentro ahora. Es interesante, hoy estaba hablando con un amigo, esto que sucede, ¿no? Y que lo vino a acentuar la pandemia, ¿no? Y de alguna manera el sistema capitalista o la lógica digital, la tecnología, que vino a anclar el cuerpo y a sobreestimular la mente, ¿no? Todo este dispositivo perceptual que tenemos, ¿no? Y eso se parece mucho a la psicodelia, ¿no? Como... Entonces yo pensaba, ¿no? en una parte del último libro que escribí, Juego a definir, ¿no? Y puse capitalismo, psicodelia programática. Digo, pensando, ¿no? en esta problemática de que nos anclaron el cuerpo, fijaron nuestro cuerpo, pero sobreestimularon esta otra zona. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué problemas vienen? ¿Qué problemas perceptuales o qué problemas vitales vienen ante esta realidad, no? Hay un detalle. Además de programática, berreta. Porque la psicodélica, de verdad, ataca el cuerpo. Psicodélica, programática, psicodelia, berreta. Las plantas psicotrópicas, todo el tema es sobre el cuerpo. Sí, aquí de lo que estamos hablando es de la mente, pero la mente no es el cuerpo. Es decir, la mente es una proyección, de alguna manera, de un trabajo cerebral en donde el cuerpo puede llegar a ser sometido a pensamientos que atentan contra él, digamos. O sea que ahí hay una diferencia. Y de pronto, si, por ejemplo, si los arcaicos y los pueblos antiguos lo tenían como una ciencia sagrada, si en determinado momento, hoy,
aparece toda esta sustitución en donde la sociedad es tomada en su conjunto para ser alucinada, por decirlo de alguna manera. Empieza lo inmersivo, empieza a poner gente adentro de un cuadro de Van Gogh. Digo, ¿no? Sí, como si fuera posible, como si uno entrara, como si uno viajara en el imaginario, en la experiencia de Van Gogh, de la experiencia que tiene sobre la energía Van Gogh, porque Van Gogh es el primer pintor que pinta la energía, ¿sí? Donde su imagen está todo el tiempo está corrida, está en movimiento la imagen, es como si fuera cinético lo que hace. Entonces, de pronto, un espectador cualquiera y hacen una habitación fenomenalmente grande, un galpón, y lo meten ahí adentro. Y lo someten, decía, pero hay algo que fue muy interesante que pasó de corrido entre tantas cosas que dijiste, que era el tema del espectador. Acá hay una cuestión, es decir, lo que se propone es que no deje de ser un espectador, o sea, no que sea un actor, sino que no deje de ser un espectador. Entonces, ¿qué más espectador que aquel que está sometido a una lluvia de imágenes continuas que no puede procesar y que no puede armar ningún relato con eso? Digo. Entonces, es el colmo del espectador. Es decir, está como sometido, si está en una ¿cómo sería? Una camisa de fuerza mental, psicológica, que lo aliena totalmente, no le permite pensar, no le permite articular, no le permite argumentar, no le permite darle forma a un relato. Claro, no puede armar, no puede hablar con otro, porque el diálogo son dos logos, es un ida y vuelta de un relato que construyen juntos el diálogo. Aunque estén en total desacuerdo, están construyendo algo juntos. Digo, si no hay esa posibilidad, uno queda hablando en el vacío. Claro. Y quizás, no sé, me quedé pensando esto que decís de la percepción. La percepción es algo, no sé si lo puedo pensar en términos, esto es cuerpo, esto es mente, esto es más allá del cuerpo. No sé si lo puedo pensar en esos términos. Creo que lo que puedo es pensar, existe, alguien, algo existe. ¿Qué pasa con las conexiones? ¿No? ¿Qué pasa con las conexiones? Entonces hay algo en la manipulación y en la saturación, en la sobreestimulación, que organiza de un modo demasiado estricto, demasiado rígido, demasiado direccionado y empobrecido las conexiones. Entonces quizás ahí la propuesta, eso que veníamos llamando hace un ratito improvisación, podría ser la búsqueda de ampliación de conexiones. Entonces ahí empiezan las preguntas. Bueno, ¿cómo? ¿Qué? Y ahí creo que viene la búsqueda en las que estamos inmersos muchos, de proponer cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros porque pasamos previamente por toda esa picadora de carne que había hecho Pink Floyd allá en su momento, y The Wall, es decir, hoy tenemos una perfecta visualización de qué significa vivir alienado. ¿Qué es un alienado? Alguien que está fuera de sí. Si vos seguiste este caminito, terminaste fuera de tu sentido, terminaste siendo la Matrix, un monstruito más conectado al gran no sé qué. Yo entiendo de que una improvisación puede ser como un error de programa, donde empiece a generarse otra respuesta, no que cambie el mundo, sino que cambie la percepción de uno frente al otro. Y esto es como lo que hablaba antes de la educación Waldorf. Algo que está tan al acceso de cada una de las personas, que es tan razonable, que se podría hablar en una estación de trenes, en un bar, tomando mate, en una plaza. Porque yo entiendo que los mejores artistas son los que logran comunicar en su tiempo una verdad.
algo que encontraron que era verdadero, por lo menos para ellos. Y trabajaron y se esforzaron y lograron mostrar algo que por ahí, mirá las improvisaciones que tienen que haber continuado o sucedido para que tenga realización. Casi todos los genios, lo que nosotros valoramos como grandes lumbreras de la humanidad, fueron personas que en su tiempo no les fue muy bien, en general, porque estaban hablando de algo que no correspondía al tiempo que les tocaba vivir. Y yo entiendo de que un poco la creatividad artística tiene eso, y que todos tenemos ese germen, ese nido de humanidad, porque si triunfan estas otras visiones, que es lo que ha pasado hasta ahora, es como que no se le ha logrado hacer la gambeta, ¿no? Y seguimos tratando de avanzar por un lugar en el que es imposible. Yo creo que es parte hasta de la misma trampa. El sistema de alguna manera nos trampea los sentidos, hasta las propias vivencias. Si vos te pones a ver, ¿por qué una gente tendría que ser mala? ¿Por qué hay que hacerse malo? ¿Por imitación? Si no te va bien siendo malo. Aquí apareció un tema, otro tema, millones de temas, cataratas de temas, sí, que es el tema de la percepción. Exacto. Es decir, yo creo que tengo una especie de eslogan, yo digo que la última batalla es por la percepción. Claro. Es decir, por la independencia de la percepción, a la percepción oficial, por decirlo de alguna manera, la cual está basada en este momento en el caos. En vez de estar basada, digamos, en el sentido como estaba en el pasado, a lo que estábamos acostumbrados, y nos oponíamos férreamente, ahora tenemos el caos ante nosotros. Digamos, ¿cómo hacer para rumbear ahí, no? ¿Cómo entrar en ese cielo tormentoso? Estamos, ¿no? Ahí. ¿Cómo? Pero allí aparece la potencia de la acción artística. Okay. Porque claro, el artista, hablo de nuestra experiencia, lo que nosotros podemos saber. En realidad tiene una especie de gran batalla por expresar lo que percibe del mundo, su particularidad. Es decir, que de pronto esa particularidad tiene, a veces sí, a veces no, condice con el todo, con el conjunto, con lo humano, así en lo grande, o a veces no cuadra y está ahí como pululando los límites, pero que está poniendo en cuestión esta historia de que hay algo, que todo puede ser visto de una manera nueva, digamos. Si todo es distinto y todo está cambiando, ¿cómo es que la visión es siempre la misma? Bueno, por eso porque a ver, hay un direccionamiento. No hay autopistas, hay carriles, hay automatismos muy instalados y retroalimentados. Ahora, me parece que junto con eso también, hablando de Eros, está la existencia como ganas, la existencia como... nunca son totalidades, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos de las formas. Son momentos, son impulsos, es de a ratos, es un poco, es con alguien y sin alguien, ¿no? Pero en eso hay algo que insiste en inventar, insiste en salir del carril. ¿Cómo se hace en tanta captura perceptual? Bueno, yo creo que ahí los lenguajes artísticos, no sé si el arte, porque no sé dónde estaría el arte. Ahí nos vamos como a un problema que otra vez nos toma con formas muy rígidas, ¿no? Pero de lo que podemos dar cuenta es que evidentemente hemos heredado y seguimos cultivando lenguajes artísticos, qué sé yo, la escritura, la música, la pintura, la danza, por decir algo. Esos lenguajes, depende cómo conectemos,
depende cómo experimentemos, pueden abrir desvíos. Desvíos en la percepción. No sé si en la huella que dejan. No sé si en eso que después se llama obra, ¿no? La huella. Sino en el proceso de percibir. De eso puedo dar cuenta. Yo hace muchos años que trabajo en eso, proponiendo espacios donde la gente no viene a formarse como artista ni a hacer arte, sino que viene a ver qué onda. ¿Qué onda? No importa lo que digan, lo que traigan como demanda. En realidad siempre es una pregunta que se formula al final, no al principio, de procesos que a veces son muy largos. Como, viste, yo el otro día decía, después de participar en un seminario que trabajó mucho la improvisación, en un seminario en el que fui como integrante, no que coordiné yo decía que yo no sabía, y era sincera yo, no sabía qué había ido a buscar. De lo que estaba segura al final del seminario es que lo había encontrado. O sea, la percepción también son conexiones, ¿no? Conexiones que se salgan de lo automático. Eso creo que es posible. Y creo que hay muchos semilleros de eso. Lo que pasa es que esos semilleros no tienen la visibilidad que tiene lo consensuado, lo instituido, lo que sigue la métrica de la forma... De la conclusión. Claro, y de lo hegemónico. De lo hegemónico, de la conclusión y de lo concluyente. No, es que probablemente eso forme parte del tiempo que viene. A veces creer que lo que toma supremacía es lo verdadero, lo evolutivo. No es así. A veces tiene que confrontarse la mentira hasta que quede claro que hay una verdad y qué es lo que le interesa. Por ejemplo, siempre se ha hablado desde individuos y desde grupos de poder. Y siempre se habló en función del pueblo, de la gente, de lo popular. Y es con lo que se sueña, es como el sueño húmedo de un líder político, ¿no? Tener un electorado que mueve la mano y wow. Que pueda uniformar a su gusto y piacere. Entonces, esa idea no funcionó en la historia de la humanidad, jamás, nunca. Entonces, la idea de que somos un uniforme es lo único que no funciona. Hay algo. Y es lo que dice Einstein. Si seguimos haciendo la misma cosa, no podemos esperar resultados diferentes. Entonces, en ese mismo mecanicismo que estábamos hablando antes, es donde está la trampa. Hay algo que quiero decir. Perdón. Sí. Que tiene que ver con que este despertar o esta expansión de la percepción, etcétera, en realidad tiene consecuencias poderosísimas, y es que uno sortea la valla de la censura propia, digamos, de lo prohibido, de aquello, y por un lado, y hay una película de René Clair de la época antigua que se llama Para nosotros la libertad, que es un título extraordinario. Digo, cómo plantearse este tipo de experiencia, por llamarlo así, como verdaderamente para sortear los patrones, como decíamos, que casualmente la palabra quiere decir lo que dice. El dueño, el patrón. Sí. La propiedad, claro, la propiedad de sentido. Es el que define cómo se hacen las cosas. Claro. Independientemente de que sea una persona, es como una especie de función más bien. Para que el libre juego o la percepción, digamos, se lubrique en el cuerpo, ¿no? Corra la percepción, digamos, ¿qué tiene que suceder, ¿no? Porque creo que nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar el mundo está justamente cooptada por patrones, es decir, por dueños de discursos que nos van esquematizando y nos van separando de alguna manera, nos van alienando de alguna manera. Entonces, el ejercicio por ahí del artista también justamente todo el tiempo está abriendo cauce para recuperar ese cuerpo sentido, esa lubricidad perceptual corporal, ¿no? Entonces,
pregunto, ¿no? Digamos, qué actividades, de qué forma, ¿no? Uno puede recuperar una y otra vez esa lubricidad perceptual perdida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, autodenominarse artista es un problema. Sí. Porque ya otra vez cualquier existente, cualquiera que exista, no necesita el permiso de una etiqueta para experimentar y para jugar con los lenguajes artísticos. Yo creo que ahí hay un permiso, por ejemplo, ¿no? Porque lo otro tiene que ver con las profesionalizaciones. Vos te dedicas a esto, vos te dedicas a esto, vos te dedicas a esto, zapatero a tu zapato y todo el rollo ese. Bueno, ahí hay una discusión. Otra discusión es el aislamiento. Esto que hablábamos, lo otro, bueno, a ver, ¿cómo abro hacia una conexión que me abisme? Una conexión que, bueno, ahora pensando, vos nombramos a Persia, el trabajo de la cátedra, que a veces se nombra como cercanía, pero no en el sentido de estar cerquita de distancia, no en ese sentido, sino en el sentido de calidad de conexión, más ligado a lo que hablábamos recién de lo abierto, cuando algo de una gestualidad se abre a la permeabilidad de otra gestualidad que lo va a deformar, que lo va a interpelar, que va a jugar compositivamente, porque el aislamiento es un ejercicio de autosuficiencia. En ese sentido es totalmente alucinatorio. Eso que decís, ¿no? Esa capacidad de composición entre cuerpos y llevándolo a la fenomenología teatral, a la fenomenología de los cuerpos, ¿no? Ese o en el clown, ¿no? Que es bueno, es sí, ¿no? Es jugar, es ese sí. Yo creo que aparecieron nuevos escenarios, por ejemplo, con el mundo virtual. Empezó a haber como especie de composiciones de historias que tienen más que ver con un relato. Y en ese sentido es como que todo se volvió la antigua radio de Orson Welles. Como que ahora, por ejemplo, vos imaginate lo que sería hacer una fake news en la década del 50. Hoy con el chat GPT, te armás 50 teorías conspirativas en 25 minutos solo con que lo sepas usar. O sea, versiones. Y yo creo que eso es lo que ya se está superando, es la sobreestimulación. Es decir, ya lo que empieza a aparecer como posibilidad es que cada ser individual empieza a hacer algo por sí mismo o está fregado. Independientemente a lo lindo que sea su casa, su ascensor, si tiene plata, si vive en la calle, si lo quiere alguien o si lo odian o lo que fuere. ¿Qué te dice en el Fausto? El vértigo se apodera del cuerpo. Sí, cuando vos decías del abismal, de lo abismal, es decir, a lo que propende es al abismo del otro, que el otro también ingrese a ese lugar desconocido. Entonces, Eco, que tiene ese libro sobre la obra abierta, en donde es decir, lo contemporáneo me parece que verdaderamente es esa conciencia de que uno hace algo para los demás, no solamente para propia satisfacción, o sea, romper de alguna manera ese egoísmo que uno tiene con su gusto, con sus cuestiones, como si fueran de uno, que son heredadas por otro lado, ¿no? Digo, ¿cómo? Sí, nos vamos, sí, ya nos vamos. ¿Cómo atreverse? A esto me refería del tema de la libertad. No, nos van a llevar. Igual vamos a cerrar, ¿no? ¿Con qué cerramos, no? A mí me gustaría que nos dijeras las últimas palabras y nos vamos. Hay poesía de Patricia Mercado. Hagamos así del azar. Pieles de vinilo se abrió. Este es de mi último libro, de Deambular la inquietud. Leo un pedacito. El amor y sus misterios, la cuestión de las cuestiones. ¿Cómo atrevernos?, preguntabas, Rubén. Ponía un disco en el combinado con prolijidad y me acostaba en la cama a escuchar.
con los ojos cerrados la prédica de la púa, el cuerpo alerta. Sospechaba que un día el amor me abrazaría. Mis queridos ecotónicos, hasta el jueves. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok.